tu lapiceros, tu libreta si vas a apuntar, y vamos a iniciar. Mira, yo le he puesto como título a este estudio: pidamos consejo a Dios para tomar buenas decisiones. ¿Cómo ves? Y es un año que ya casi termina y estamos por iniciar otro si el Señor nos permite. El Señor tiene cuidado, te decía, de cada uno de nosotros. ¿Y cuántos confiamos, cuántos tenemos fe en que el Señor nos va a permitir confiar, nos va a permitir comenzar el próximo año? Estamos a día 29, nos faltan 2 días más, así es de que es bueno que tomemos buenas decisiones. ¿Cuántos tomamos decisiones aquí? Yo creo que todos, ¿verdad? Pero ¿cómo has tomado tus decisiones? Hoy el Señor nos va a hablar. A veces las tomamos bien, pero a veces las hemos tomado mal, ¿verdad? ¿Y en dónde encontramos su consejo? Todos sabemos o debemos saber, en su palabra es donde encontramos el consejo para tomar esas buenas decisiones. ¿Cómo lo encontramos? Pues simple y sencillamente leyendo la palabra. Por eso es importante, y nuestro pastor nos hace mucho el énfasis de que tenemos que leer la palabra, ¿sí? Tenemos que estudiarla, tenemos que escudriñarla y tenemos que aprenderla también. Así es de que es importante que tú y yo conozcamos la palabra. Y mira, termina este año y va a comenzar otro, y muchas veces se hace uno propósitos. Sí es bueno hacerse propósitos, pero lo mejor es cumplirlos, porque la mayoría de las veces se hacen esos propósitos y se quedan pues al primer mes, al segundo mes, y no se concluyen, y así no debería de ser. Entonces yo te animo, te invito a que leamos la palabra, escudriñemos la palabra, ¿sí? Oremos también al Señor, y es en donde vamos a encontrar consejo para saber, fíjate bien, qué es lo que quiere que hagas tú y que haga yo, qué es lo que quiere el Señor para tomar esas buenas decisiones. Muchas veces por no pedir consejo tomamos malas decisiones, ¿no crees? Hagamos eso para tomar buenas decisiones, pedir consejo a Dios. Y qué mejor, yo te puedo decir, en este año que va a iniciar. Ya termina este año, tú sabes cómo lo vas a terminar. Cada uno de nosotros sabemos, ¿sí o no? Espero que bien, pero si algo por ahí no estuvo bien, bueno, podemos corregir. Tenemos un Dios de oportunidades, ¿cuántos sabemos? Mira, si fallamos, podemos pedir perdón, retomamos y tenemos que seguir adelante. Y eso es lo que quiere el Señor. El Señor no quiere que tú y que yo nos estanquemos, nos quedemos ahí. Él quiere que avancemos. ¿Cuántos queremos avanzar? Yo creo que todos, ¿verdad? Pues qué mejor en este año que comienza. Mira, en el lugar donde nos encontremos siempre habrá decisiones que tomar. ¿Cuántos sabemos? Y aquí podemos tomar decisiones, y cuando estamos allá afuera también, en el trabajo, en las actividades que hacemos, en donde nos encontremos, siempre habrá que tomar decisiones, ¿sí o no? Siempre. Y no debemos de tomar esas decisiones, fíjate bien, a la ligera, porque si las tomamos a la ligera, nos van a salir las cosas mal. ¿Cuántos creen? ¿Sí? Entonces, si lo hacemos hacia la ligera, va a haber consecuencias. No queremos tener consecuencias, ¿verdad? Entonces, hay que pedirle consejo a Dios. Nosotros, tú y yo, hermano, tenemos que ser guiados por la palabra. Por eso es importante que la leamos, por eso es importante que le pidamos consejo al Señor. Abre tu Biblia ahí en el Salmo 119, 105, y seguramente te lo sabes ya, pero lo vamos a leer. ¿Ya lo tienes? Dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Mira, la palabra nos capacita, fíjate bien, para tomar esas buenas decisiones en donde nos encontremos. ¿Cuántos lo entendemos
y cuántos estamos de acuerdo que así es, en donde nos encontremos. Y será en nuestro peregrinar durante esta tierra, durante el tiempo que el Señor nos permita estar aquí. Mira, el tiempo que nos permita el Señor estar aquí, vamos a estar tomando decisiones. Todos los días vamos a estar tomando decisiones y serán decisiones para bien o para mal. Ahorita más adelantito lo vamos a ver, pero todo el tiempo vamos a tener que tomar decisiones. Mira, yo creo que todos los que estamos aquí tomamos hoy una decisión y la decisión fue estar aquí y esa ha sido una buena decisión, ¿no crees? Una muy buena decisión y qué bueno, el Señor quiere que esas decisiones tomemos, porque saliendo de aquí vamos a tomar decisiones también. Entonces, es importante saber que siempre tomaremos decisiones, que no se nos olvide, y cuando tomemos esas decisiones debemos hacer un alto y decir, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, ¿cómo le puedo hacer para esto? ¿Sí? El Señor, ¿cuánto sabemos que sabe todo? Pero quiere que tú y yo le digamos, ¿sí? Eso es lo que quiere el Señor. Tengamos por seguro que el Señor nos dirá, y más, fíjate bien, si estamos solos, porque cuando estás con alguien le puedes preguntar, oye, ¿cómo le puedo hacer? ¿Sí? Pero muchas veces estamos solos. Entonces, estemos por seguro que el Señor, en donde nos encontramos, y si estamos solos, podemos acudir a Él, podemos clamar a Él, pedirle de su ayuda y Él nos va a responder, Él nos va a ayudar. Si estás tú con tu esposa, si estás tú con tu esposo, para tomar una decisión es bueno preguntarle, claro que sí, ¿sí? Si estás con tus hijos también puedes preguntarles si son ya mayores, si entienden para tomar una decisión. ¿Cuántos aquí tenemos hijos que podemos consultar para cuando hacemos algo? Mira, es una bendición. Yo me acuerdo y platicamos con mi esposa, tengo 4 hijas, la más chica, luego nos sorprende de lo que le preguntamos y cómo nos contesta. Y lo único que hago yo es darle gracias al Señor, ¿sí? Entonces, podemos preguntarles, no podemos nosotros solos decir, yo lo sé todo, yo lo puedo, y lo vamos a ver más adelantito porque no es bueno. Entonces, podemos consultar a nuestra esposa, podemos consultar a nuestra esposa o esposo, podemos consultar también a nuestro pastor, y tenlo por seguro que si le consultamos nos dará un buen consejo y todo de acuerdo a la palabra, ¿sí? Entonces es bueno consultarlo, pero muchas veces, fíjate qué pasa, y yo lo he escuchado, decimos, ay, ¿para qué le consulto? ¿Para qué le comento? Yo puedo hacerlo solo, lo que yo decida, pero debemos de tener cuidado, te decía, debemos de hacer un alto para tomar una buena decisión. Muchas veces yo he escuchado a hermanos que dicen, no, yo para qué le comento al pastor, mejor así, y hemos visto las consecuencias. Tenemos que pedir consejo primeramente a Dios, ¿sí? Y luego podemos pedir consejo a nuestro pastor o a un hermano, también podemos pedir consejo. Te aseguro que nos aconsejarán de acuerdo a la palabra. Entonces, no debemos de tener esa actitud incorrecta, ¿sí? En decir, yo no necesito de consejo o yo para qué pido consejo. Es bueno y nos conviene pedir consejo. Hoy Dios nos quiere hablar de que toda decisión, fíjate bien, sea buena o sea mala, trasciende en nuestras vidas. ¿Cuánto creemos eso? ¿Sí? Sea buena o sea mala, trasciende, va a tener una consecuencia, va a tener un resultado, ¿sí? ¿Qué resultado queremos con las decisiones que tomamos? Pues buenos, ¿verdad? Y debe de ser así, no queremos resultados desfavorables o que nos perjudiquen, no. Entonces, pidamos consejo a Dios para tomar esas buenas decisiones. ¿Qué les parece? Y más en este año que va a iniciar. Podemos hacernos propósitos, te decía, y yo creo que nos los vamos a hacer. Cada uno sabemos, Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros y sabe cuál es el propósito que tú le vas a pedir, ¿sí? Sabe qué es lo que le vas a pedir, pero bueno, tenemos que hacerlo con una actitud correcta y tenemos que hacerlo bien, ¿no creen?
Así es. Hay decisiones tomadas en nuestra vida que decimos, yo no sé si a ti te ha pasado, pero a mí sí, ¿sí? ¿Por qué lo hice? ¿O no lo hubiera hecho? ¿O por qué no consulté? Entonces, hoy el Señor nos está hablando a que reflexionemos y que acudamos a Él en primera instancia para tomar una buena decisión y que las cosas nos salgan bien, ¿sí? Muchas veces decimos, ¿por qué? Híjole, y nos estamos lamentando, ¿sí o no? Entonces, hoy el Señor nos quiere hablar y nos va a enseñar, nos va a decir de acuerdo a la palabra qué es lo que tenemos que hacer para que nos vaya bien, porque ese es el deseo del Señor, que nos vaya bien a ti y a mí. Él no quiere un mal para nuestras vidas, no quiere un mal para nosotros. Mira, muchas veces es porque no consultamos a Dios. Muchas veces tenemos un orgullo tan grande que pensamos que todo lo sabemos, ¿sí? Y aquella persona que piense que todo lo sabe es una persona orgullosa, porque no es así. Mira, vamos a la palabra. ¿Y qué dice Proverbios 3? Y vamos a leer del versículo 5 al 7. Dice el versículo 5: Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Mira, hay veces que tenemos que tomar decisiones importantes, ¿sí o no? Pero hay veces que no son tan importantes, pero por mínimas que sean, tenemos que consultar al Señor. Que no se nos pase. Entonces, cuando tomamos esas decisiones, sentimos muchas veces como si no pudiéramos confiar en alguien, ¿sí? O en nadie, no sé si te ha pasado. Y muchas veces ni siquiera confiar en Dios. No debe de pasar ni debe de ser así en nosotros, ¿sí? Debemos acordarnos que tenemos un Dios, ¿sí? Y que a Él tenemos que acudir, te decía en primera instancia, si estás con tu esposa, si estás con tu esposo, si estás con un hermano, con él también, y pedir esa dirección, ¿sí? Para tomar esa decisión. Sin embargo, Dios sabe qué es lo mejor para cada uno de nosotros. ¿Cuánto sabemos? Él lo sabe todo, ¿sí? Mira, todavía no decimos una palabra, y eso lo dice la palabra de nuestra boca, y Él ya sabe cuál es. Él sabe qué estás pensando ahorita, ¿sí? Él sabe cuáles son tus intenciones, cuáles son las mías. Él sabe todo, Él tiene todo bajo control. ¿Cuántos sabemos que a Él no se le sale nada de control? Él todo tiene bajo control, ¿sí? Entonces, Él quiere lo mejor para nosotros. Él sabe lo que anhelamos alcanzar mejor que nosotros mismos muchas veces. Porque muchas veces nosotros pensamos o anhelamos algo, pero Él ya sabe. Y Él ya sabe si sí va a ser o no va a ser, ¿sí? Pero bueno, nosotros podemos pensar, pedirle a Él, y si en su misericordia está, Él lo que le pidamos nos lo va a dar. Pero mientras tanto Él ya sabe todo. Él sabe todo lo de cada uno de nosotros. Él sabe quién va a terminar el año y quién no. Él sabe quién lo va a comenzar y sabe los planes que tienes tú y que tengo yo para este año que viene. Él sabe todo. Él tiene todo bajo control, te decía. Entonces debemos de confiar en Él plenamente, totalmente, ¿sí? En todas las decisiones que tomemos. No podemos decir, y mal estaría de nuestra parte, en esto sí o en esto no. Debemos de confiar en todo, en Él, ¿sí? Entonces, Él nos ayudará a tomar esas decisiones. ¿Cuántos lo creemos? Él nos ayudará. Y tenemos que tomar esas decisiones correctas si le pedimos la dirección y confiamos en Él, ¿sí? Solamente así van a ser correctas. De otra manera, mira, nos van a salir las cosas mal. No debemos creernos unos sabios, porque mucha gente
¿sí? Aún cristianos que se saben la Biblia, se aprenden los versículos. A mí me ha costado mucho trabajo aprenderme las cosas, pero bueno, no voy a desfallecer, ni mucho menos. A veces, y la mayoría de las veces, lo apunto y sé dónde lo tengo cuando necesito algo, o luego el teléfono también para eso nos sirve, ¿verdad? Pero no me ayuda mucho mi memoria, y bueno, si no, pues hay que apuntarlo. Pero hay mucha gente que se siente que tiene una sabiduría más que las personas, ¿sí? Y yo he conocido personas así, pero tristemente, ¿sabes qué? No han querido entregarle su vida al Señor. Y qué tremendo, ¿verdad? Que se sientan que saben todo y que no quieran entregarle su vida al Señor. Pero bueno, no debemos creernos, te decía, nosotros unos sabios, sino ser humildes. Tenemos que ser humildes, y cuando nosotros somos humildes, el Señor obra, el Señor actúa en cada una de nuestras vidas y escucha, fíjate bien, nuestras oraciones, ¿sí? Y Él es cuando va a obrar, y va a obrar para una manera, una forma bien. Entonces, en ti y en mí siempre debe de haber esa humildad, ¿sí? No quiere decir que nos rebajemos, simplemente humildad y reconocer que dependemos de Él en todo lo que hagamos. ¿Cuántos dependemos de Él en todo lo que hacemos? En Él dependemos totalmente. Si lo reconocemos, estamos siendo humildes. Hay que presentarnos a Dios en oración cuando tomemos nuestras decisiones también, ¿sí? No a la ligera, te decía. Utilicemos las Escrituras, por eso las tenemos como nuestra guía, fíjate bien, y obedezcamos la dirección de Dios. Es lo mejor que tú y yo podemos hacer. Te aseguro que Dios nos dirigirá por los caminos que Él más crea que son convenientes para nosotros, y nos protegerá. ¿Cuántos tenemos la protección de Dios aquí? Todos tenemos la protección de Dios. Él no nos va a dejar ni nos va a desamparar todos los días de nuestra vida, y eso dice la palabra. Debemos de creerlo, pero aparte de creerlo también debemos de experimentarlo. ¿Lo has experimentado? Yo lo he experimentado, ¿sí? Él está con nosotros. Mira, no lo podemos ver porque es espíritu, pero sí lo podemos sentir. ¿Tú lo has sentido? ¿Sí? Entonces, Él no nos va a dejar, no nos va a desamparar. Para recibir la dirección de Dios, debemos de buscar también su voluntad en todo lo que hagamos. ¿Cuántos sabemos? Esto significa, fíjate bien, entregarle a Dios cada área de nuestra vida. ¿Le has entregado tú a Dios todas las áreas de tu vida? Tenemos que entregárselas. No podemos decir esta área de mi vida sí y esta no. Todas las áreas de nuestra vida. Si lo hacemos así, y qué mejor en este año que inicia, te aseguro que vamos a vivir de una manera diferente, ¿sí? Vamos a vivir de una manera diferente en la cual pues no vamos a estarnos lamentando, no vamos a estarnos quejando, ¿sí? Todo nos saldrá bien. Habrán aflicciones, habrán problemas y todo eso, porque eso dice la Biblia, pero el Señor nos va a ayudar a salir adelante. Mira, la misma Biblia dice que no nos va a poner algo que no podamos sobrellevar. Así es de que Él, vemos ahí el cuidado que tiene para con cada uno de nosotros, ¿sí o no? ¿Sí? Tenemos que entregarle nuestra vida. Jesús enfatiza esta verdad en Mateo 6:33, y tú ya te debes de saber ese versículo también. Dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Primero tenemos que clamar a Él, y después Él obrará y nos dará de acuerdo a su voluntad. Él tiene y seguirá teniendo, te decía, cuidado de nosotros, pero tenemos que incluir a Dios en todo lo que hagamos. Te decía, no podemos decir en esto sí y en esto no. Es incluir a Dios en todo, totalmente en todo. ¿Sí se entiende, verdad? En todo lo que hagamos. Hay personas, ¿sí? Y que se dicen cristianas, que dicen, yo en esto no. Y qué tremendo.
debe de ser en todo, no es en lo que nos convenga o no nos convenga, es en todo, nos convenga o no, ¿sí o no? Entonces en todo. Y si lo hacemos así, Él nos guiará y nos dará sabiduría para tomar esas buenas decisiones. No ignoremos el consejo de Dios. Muchos allá afuera ignoran el consejo de Dios, ¿sí? Y allá afuera se creen sabios y dicen que todo lo pueden, ¿sí? Y más si cuentan, pues no sé, con posesiones, con dinero, con tantas cosas, ¿sí? Dicen que ellos no necesitan de Dios, y qué tremendo. Yo no sé si tú has compartido en estos días, pero es un momento de compartir, y todavía nos vamos a reunir con nuestras familias en este último día del año y comenzar el año con ellos. Tenemos la oportunidad de seguir compartiendo, ¿sí? Así es de que es una gran oportunidad y una gran bendición de parte del Señor si lo hacemos. No debemos de ignorar, te decía, el consejo de Dios como muchos lo ignoran. Y si ahora se está teniendo dificultades, sí, si tú estás teniendo dificultades o yo, pidamos consejo a Dios y tenlo por seguro que Dios nos va a ayudar para salir adelante. Busquemos su palabra, te decía, para que la palabra nos dé esa sabiduría y tomar buenas decisiones. Muchas veces también, fíjate, no dejamos que la palabra ilumine nuestro camino, y debemos de tener bien en cuenta eso. La palabra, y lo leímos en el Salmo 119, 105, ¿sí? Debe de iluminar nuestro camino, debe de iluminar nuestra senda por donde andamos, por donde caminamos, ¿sí? Debe de iluminar nuestra vida, y a veces no hacemos caso y no dejamos. Debemos de estar bien prestos para esto, que la palabra ilumine nuestras vidas, y si lo hacemos así, nos irá bien. No nos dejamos o debemos dejarnos que Dios obre en nuestra vida, ¿sí? Muchas veces hacemos cosas y las hacemos a la ligera. Debemos de hacer las cosas bien, no debemos de hacer las cosas a la ligera. Si lo hacemos así, no nos van a salir bien las cosas. Pensemos y tomemos en cuenta que debemos hacer las cosas bien, y más pidiendo el consejo a Dios. Cuidado cuando tomemos cosas a la ligera, porque van a tener una consecuencia, y te aseguro que no agradables. Hemos visto familias, yo creo que tú también, ¿sí? O personas que han destruido o que se han destruido por no haber tomado buenas decisiones. ¿Tú conoces a alguien o conoces familias? Yo conozco a familias, ¿sí? Mira, el varón ha caído en adulterio, y esa ha sido totalmente una decisión mal, y la familia ha sido destruida. Y conoces muchos ejemplos o has visto, ¿sí? Entonces, no podemos tomar las cosas a la ligera. Hay acciones precipitadas que trascienden. ¿Cuántos sabemos eso? Entonces debemos tener cuidado. Y hay acciones, ¿sí?, que trascienden, y muchas veces para bien y para mal, pero yo te diría que la mayoría de las veces trascienden para mal, y cuidado con eso, ¿sí? Vamos al Salmo 1 y vamos a leer el versículo 1, 2 y 3. ¿Ya lo tienes? Dice el versículo 1: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Mira, este versículo 1 que acabamos de leer
de este salmo, que seguramente tú ya lo has leído varias veces, comienza exaltando la alegría que se experimenta al obedecer a Dios, ¿sí? Porque dice, bienaventurado el varón, y aquí se refiere al hombre y a la mujer también, y bienaventurado es feliz, contento, alegre, ¿sí? Por eso comienza exaltando la alegría que se experimenta al obedecer a Dios. Dios se alegra, ¿sí? Cuando tú y yo le obedecemos, ¿sí? Tenemos que hacerlo con alegría. La obediencia debe de ser con alegría, no debe de ser a fuerzas o porque la tengo que hacer. Entonces, eso podemos entender en este versículo que leímos. Pero mira, al negarse a escuchar o quienes no escuchan la palabra de Dios o la desprestigian o tratan de ridiculizarla, hacen mal. Y debemos tener cuidado con eso, porque hay muchas personas que no quieren recibir el consejo de Dios y que hablan mal de la palabra. Muchas veces, yo no sé si tú has compartido y te dicen que no, y tú vuelves a insistir y te dicen que no, y a la tercera o cuarta vez empiezan a blasfemar el nombre del Señor. Qué tremendo, debemos de tener cuidado y bueno, tenemos que tener sabiduría como para no seguir insistiendo en ese momento y ya habrá otra ocasión. No quiere decir que ya no le compartamos, ¿sí? Entonces, debemos de tener cuidado. Muchos se niegan y mira, nuestros amigos y conocidos, todos tenemos amigos, todos tenemos conocidos, ¿verdad? Los vecinos, en el trabajo tienes amigos, pueden ser de gran influencia en nuestra vida, pero muchas veces para bien o muchas veces para mal. ¿Cuánto sabemos? ¿Sí? Y debemos de tener cuidado con eso. Si tenemos amistades con los que se burlan, fíjate bien, de lo que Dios considera importante, podríamos llegar a imitarlos y cuidado con eso, porque sí pasa. Muchas veces han oído dichos que dicen, yo he escuchado uno, dime con quién andas y te diré quién eres, ¿sí? Entonces, cuidado con nuestras amistades, cuidado con quién nos juntamos, debemos de tener cuidado y podemos, y el Señor nos ha dado ese discernimiento, ese entendimiento para saber las intenciones de las personas con quien nos juntamos, sí o no, ¿sí? Podemos ver de la manera o de la forma como nos hablan, cómo se comportan, cómo actúan, sí podemos, sí sabemos, entonces debemos de tener cuidado. Tenemos que cuidar todo eso. Mira, los amigos verdaderos son los que nos acercan a Dios. Esos son los amigos verdaderos, los que nos comparten de la palabra de Dios, ¿sí? Y no entorpecen nuestra relación con Él, porque hay mucha gente que quiere entorpecer nuestra relación con Dios. ¿Tú conoces a alguien? Hay mucha gente que te dice, otra vez, por ejemplo, ¿ya vas a la iglesia? ¿Sí? Y te quiere invitar a otro lado. Bueno, ya va a decidir cada uno de nosotros qué hacemos. O vas con él o vienes a la iglesia, y es tomar una decisión, pero quieren entorpecer. Y luego muchas veces estás haciendo algo en las cosas del Señor y no falta una distracción, no falta algo. Bueno, el Señor sabe todo, te decía, y quiere ver cómo reaccionamos, ¿sí? Cómo actuamos. Y es una forma de ir creciendo, una forma de ir madurando. Y cada uno sabemos, y yo creo que lo hemos vivido, tenemos que poner en primer lugar a nuestro Señor por sobre todas las cosas. Y si se presentan situaciones y todo eso, pedirle que nos ayude y Él va a obrar y te aseguro que vamos a poder salir adelante. Mira, si nosotros nos juntamos o dejamos juntar a nuestros hijos, porque todos tenemos hijos, algunos tenemos nietos y ha sido de gran bendición, ¿sí? Entonces, si nosotros dejamos juntar a nuestros hijos o a nuestros nietos con alguien que hace cosas mal, ¿qué crees que va a pasar? ¿Sí? Tarde o temprano las va a hacer también. Entonces, debemos de tener cuidado de nuestros hijos, de nuestros nietos, con quienes se juntan, con quienes andan.
y tenemos nosotros que corregir. Nosotros como papás tenemos que ponernos firmes, ¿sí?, en lo que sabemos, en nuestras convicciones, para decirles a nuestros hijos, a nuestros nietos, que tengan cuidado. No podemos dejarlos ahí si vemos que algo esté mal, ¿sí? Y darles una buena instrucción. ¿Cuántos sabemos que como papás tenemos que dar una buena instrucción a nuestros hijos? Mira, nuestros hijos nos ven, ¿sí? Y ven cuando no hacemos las cosas bien, ven cuando fallamos y tantas cosas más. Y qué tremendo es que te diga un hijo o una hija, hiciste esto y no estuvo bien, o hiciste esto y volviste a fallar, y tantas cosas más. Qué mejor sería que los hijos, ¿sí?, nos dijeran, veo que haces las cosas cada día mejor, cada día eres diferente y para bien. ¿No sería mejor que nos dijeran así los hijos? Entonces ya va a depender de cada uno de nosotros. Tenemos entonces, te decía, que darle buenas instrucciones. Hay personas malas que quieren ver tu familia destruida. ¿Sí sabes que hay personas malas? Muchas personas malas. Y muchas veces no sabemos quién, ¿sí? O no nos imaginamos quién, pero muchas veces son de las personas que más cercas luego tenemos. ¿Te ha pasado? ¿Sí? Muchas veces son de las personas más cercanas a la familia, pero bueno, debemos de tener cuidado con eso y saber cuáles son esas intenciones de las personas que a ti y a mí nos quieran hacer un mal. Y bueno, no debemos de permitirlo, ¿verdad? Y al contrario, orar por esas personas para que ellos vuelvan su corazón al Señor y puedan ser alcanzados. Y yo creo que es lo mejor que tú y yo podemos hacer, y más si sabemos. Mira, la palabra dice que el trigo y la cizaña crecen juntos y debemos de tener cuidado. Por eso te decía, a veces son personas de las que menos nos imaginamos y son las que más cerca están de nosotros, ¿sí? Entonces, debemos de tener cuidado. Dios ve el corazón y ve nuestras intenciones, y te decía, Él nos ayudará y debemos confiar en Él. En nadie más debemos de confiar, nuestra confianza debe de estar puesta en Él para todo lo que hagamos. Y Dios, fíjate bien, no juzga a las personas según su raza, según su sexo o nacionalidad. No, no las juzga de esa manera, sino según la fe que tienen en Él, de esa manera, y la obediencia a su palabra. Ahí dice, ¿estás haciendo las cosas bien o no las estás haciendo bien? ¿Eres obediente o eres desobediente? Así es como Dios nos juzga. ¿Tú cómo quieres que te juzgue? Tenemos que serle fiel a Él y hacer las cosas bien, ¿no crees? Entonces, podemos decir, benditos son los que con diligencia se esfuerzan en obedecer la voluntad de Dios. Y son como árboles, porque lo leímos, ¿sí?, que dan fruto y que están plantados junto a la ribera de un río con fuertes raíces, ¿sí?, que difícilmente van a caer, ¿sí? Dice Jeremías, vamos a Jeremías 17. Y vamos a leer el versículo 7 y 8. Dice el versículo 7, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. ¿Cuántos queremos dar fruto cada día más y más? Dice el Señor que separados de Él no vamos a poder, pero pegados a Él es de la manera como vamos a poder dar fruto. Entonces, mira, los que confían en el Señor crecerán como árboles plantados junto a un río. ¿Te puedes imaginar? Y Dios promete cuidarlo y su sabiduría guiará su vida.
Él guiará tu vida y mi vida si obedecemos y hacemos caso a Él. Los que no confían en Dios ni le obedecen, tienen una vida, yo te diría que sin significado, ¿sí? Que vuela como el polvo cuando sopla el viento. ¿Te puedes imaginar? Se hace nada, no sirve para nada esa vida. Entonces, ¿cuántos damos gracias a Dios porque nos ha rescatado y porque ahora Él tiene cuidado de nosotros y sabemos que tenemos un propósito tú y yo de estar aquí en esta tierra, ¿sí? No estamos por casualidad. Yo le he preguntado a personas y pues muchos han contestado que es una casualidad de que estemos aquí, y le digo no, no es casualidad. El Señor tiene un propósito para ti y para mí, y pidámosle a Él cuál es ese propósito para poderlo alcanzar. ¿Se lo has preguntado? ¿Se lo has pedido? Entonces no estamos por casualidad. Solamente tenemos, fíjate bien, dos opciones: el camino de Dios, o sea, la obediencia, o el camino de la rebelión y la destrucción. Nada más. Tenemos que elegir por las sendas de Dios. Es lo mejor que nos conviene, porque la senda que se elija, fíjate bien, determinará dónde pasaremos la eternidad. ¿Tú ya sabes en dónde vas a pasar la eternidad? Bueno, si ya sabes, qué bueno. Vamos a estar con Él por toda una eternidad, gozando de su presencia, ¿sí? Alabando y cantándole. Y eso debemos de estar seguros. No debemos ni siquiera titubear. Yo le he preguntado a personas que el día que mueran en dónde van a estar y le han pensado. No contestan así rápidamente. Tú y yo ya sabemos y rápidamente tenemos que contestar. Yo sí sé el día que me muere, y eso a ti y a mí nos debe de dar paz, nos debe de dar tranquilidad, ¿sí? Hay mucha gente que le preocupa morir. ¿Por qué? Pues no sé por qué, pero luego pienso por lo que deja aquí o por su familia. Mira, sabemos que el día que partamos vamos a estar en la presencia del Señor, ¿sí? Y que a los que dejemos, el Señor va a tener cuidado de ellos, ¿sí? Él es esposo de viudas, padre de huérfanos, y Él va a tener cuidado. Muchas veces pensamos que si no estamos nosotros o que si partimos, ¿qué va a pasar? Él se va a encargar, Él va a tener cuidado. Por eso es importante de confiar en Él y descansar en Él. Si así lo hacemos, nuestras vidas van a ser diferentes. No vamos a estar ahí quejándonos, no vamos a estar ahí desanimados. Al contrario, le vamos a dar gracias al Señor por cada día que nos permita amanecer. ¿Le das gracias al Señor por cada día que amaneces, en cuanto abres los ojos, en cuanto te puedes mover y todo? Bueno, tiene que ser así. Y mira, lo importante es darle gracias al Señor, y ya amaneciendo, despertando, Él obrará en nuestras vidas y nos va a permitir hacer lo que cada uno de nosotros hacemos. Él es bueno, Él sabe, ¿sí? Y nos va a ayudar además a hacer las cosas bien. Él nos dará fuerzas y pondrá todo lo que cada uno necesitemos. Tenemos que buscar al Señor para dar fruto. Tenemos un Dios a quien acudir, ¿sí o no? Y podemos confiar en Él para tomar cualquier decisión, por más mínima, te decía, que sea. No podemos decir, esta es bien facilita, esta no tiene que ver nada. Pues mira, sí puede tener un gran problema. Por más mínima que sea, tenemos que pedir consejo a Él. Tener cuidado de amigos o personas que hacen cosas mal, que sabemos que están mal. Debemos de tener cuidado. Nosotros lo podemos ver, te decía, podemos distinguir. ¿Y qué hacemos cuando vemos algo que alguien está haciendo mal? ¿Cómo actuamos? ¿Qué decisión tomas? ¿Sí? ¿Reprendes? ¿O cómo actúas? ¿Te quedas callado? ¿Qué haces? Bueno, debemos de saber qué hacemos. Esas son decisiones que se deben de tomar y trascienden. ¿Cuántos sabemos? ¿Sí? Porque pues a veces vemos que algo está mal y no queremos decir. Más
si es con la familia con quien estamos. Tal vez de lejos veas que se está haciendo algo mal, pues no puedes decidir ahí tú, pero si es con la familia, con tus seres más cercanos, no podemos quedarnos ni debemos quedarnos callados, tenemos que actuar, ¿sí? Y si se puede corregir, ¿sí? Entonces es importante hacer eso. Cuidado con personas que dan consejos malos, te decía, porque eso no está bien. Y termina el versículo 1 que leímos diciendo, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, ¿sí? Y mira, el escarnecedor es una persona que se burla, ¿sí sabías? Ese es un escarnecedor. Una persona que humilla a las personas, valga la redundancia, ese es un escarnecedor también. Aquel que en su corazón tiene odio es un escarnecedor también, ¿sí? ¿Y será bueno juntarnos con esas personas? Yo te preguntaría. Claro que no es bueno juntarnos con esas personas. Un escarnecedor, fíjate bien, busca hacerte mal. Debemos de tener cuidado. Hay muchas personas, y hace rato lo comentábamos, que buscan un mal con cada uno de nosotros, ¿sí? Para que las cosas nos salgan mal, para que la familia sea destruida. Cuidado con esas personas, ¿sí? Sigue diciendo el versículo 2 que leímos, en la ley de Jehová está su delicia, y se refiere a la Escritura. Por eso es importante que leamos la palabra de Dios, pero importante. Y mientras más sepamos de la palabra de Dios, fíjate bien, más recursos tendremos para guiarnos en nuestras decisiones diarias, porque diario tomamos decisiones, ¿sí? Diario. Mira, vamos a salir de aquí y tú vas a tomar una decisión si le das a la derecha o a la izquierda. Y si ya sabes a dónde vas y tienes que ir a la derecha, pues no le vas a dar a la izquierda, ¿verdad? Entonces, vamos a tomar decisiones diario y en todo momento. Tenemos que tener cuidado en eso. ¿Cuántos creen? Entonces, ¿es importante conocer y saber de las Escrituras? Es muy importante. Y es una gran bendición en nuestras vidas el conocer más de la palabra de Dios, ¿sí? No debe de haber esa pereza, no debe de haber esa flojera y tantas cosas más. Mira, debe de haber un hábito, yo te diría, para que todos los días leamos la palabra de Dios. Yo te voy a estar animando y cuando tenga la oportunidad de decirte, yo te lo voy a decir, ¿sí? Solamente así pueden cambiar nuestras vidas. Porque ¿cuántos tenemos algo que cambiar? Yo tengo muchas cosas que cambiar, ¿sí? Entonces, nos conviene. El Señor quiere que nos vaya bien. Si meditamos en la palabra, vamos a aprender, fíjate bien, cómo seguir a Dios. Y nuestro máximo ejemplo es Él, ¿sí? Nadie más, nuestro máximo ejemplo es Él. Pero esto requiere de tiempo y dedicación. Tenemos que dedicarle tiempo y dedicación. Mira, muchas veces le dedicamos tiempo pues al trabajo, a otras cosas, pero también debemos de dedicarle un tiempo para leer la palabra, ¿sí? Para orar, un tiempo para estar metidos en las cosas del Señor. Yo no sé cuáles sean tus tiempos, el Señor sí sabe. El Señor sabe cuáles son los míos, pero bueno, tenemos que buscar un tiempo, ¿sí? Y una dedicación. ¿Cuesta? Pues sí cuesta trabajo, pero si le pedimos su ayuda, ¿qué crees que va a pasar? Nos la va a dar y vamos a poder lograr hacer eso, ¿sí? Entonces, requiere un tiempo de dedicación para leer la palabra, ¿sí? Para estudiar la palabra, para escudriñarla, para orar también y también para compartir el Evangelio, ¿sí? Si lo hacemos así, el Señor se va a agradar. ¿Cuántos sabemos? Pero también, mira, tenemos que poner en práctica la palabra de Dios diariamente, porque si hacemos todo lo que te dije y no ponemos en práctica la palabra de Dios, yo te diría que de nada nos va a servir, ¿sí? Ser hacedores de ella y no solo oidores. Y eso dice Santiago. Mira,
muchas veces, y yo lo he visto en hermanos, ¿sí? Escuchan y no ponen en práctica lo que escuchan. Y así no surge efecto. ¿Cuántos sabemos? ¿Sí? Lo que escuchamos tenemos que ponerlo en práctica, y principalmente cuando salimos de aquí. ¿Cuántos creen? Porque aquí, bueno, pues estamos escuchando, estamos congregados, pero tenemos que ponerlo en práctica allá afuera. ¿Y cuántos sabemos que la palabra es viva y eficaz? ¿Sí? Entonces, tenemos que ponerla en práctica, tenemos que ser hacedores. Si queremos seguir a Dios más de cerca, debemos de conocer lo que Él dice en su palabra. Solamente así nos vamos a dar cuenta. Y mira, estos 2 versículos que leímos contienen sabiduría básica, el 1 y el 2 de los Salmos. Y cuánto más si nos deleitamos en obedecer a Dios, ¿sí? Más fructíferos, fíjate bien, seremos tú y yo. El versículo 3 que leímos dice la expresión: todo lo que hace prosperará. No supone, fíjate bien, inmunidad al fracaso o a las dificultades, ¿sí? ¿Lo podemos entender? Tampoco garantiza salud, riqueza, felicidad o prosperidad, ¿sí? La prosperidad que aquí se menciona se refiere, y debemos de entenderlo, a que cuando aplicamos la sabiduría, Dios nos da a nuestra vida el fruto o el resultado que produce en cada uno de nosotros. ¿Sí se entiende? Entonces, debemos entender esto. Si lo hacemos, vamos a recibir la aprobación de Dios, así como el árbol absorbe el agua y produce fruto. Nosotros, fíjate bien, debemos absorber la palabra de Dios. ¿Y cómo la absorbemos? Si la leemos, solamente así. Nosotros debemos absorber la palabra de Dios para producir, fíjate bien, acciones y actitudes que lo honren a Él. Y es como vamos a poder caminar bien en esta vida. ¿Cómo? Honrándolo a Él en todo lo que hagamos. ¿Cuántos estamos de acuerdo en esto? ¿Y cuántos sabemos que en todo lo que hagamos debemos de honrar al Señor? Y poder alcanzar logros, fíjate bien, que valgan la pena, porque muchas veces hay logros que no valen la pena. Si seguimos su dirección, con Él vamos a tener esos logros que van a valer la pena. Y Él, el Señor, lo va a tomar en cuenta. Debemos de tener la palabra de Dios en nuestros corazones. ¿Cuántos deseamos, sí? La palabra de Dios en nuestros corazones. Debemos de anhelar eso, ¿sí? No nada más aquí, debe de bajar a nuestro corazón. Y si es así, te aseguro que la vamos a poner en práctica. Y pedir consejo a Dios para tomar buenas decisiones en nuestra vida. ¿Cuántos entendemos qué es lo que tenemos que hacer? Pedir a Dios consejo para tomar buenas decisiones. Mira, tus buenas o malas decisiones tendrán una trascendencia en tu vida. ¿Sí lo crees? Buenas y malas decisiones. Y qué mejor que empecemos el año tomando buenas decisiones. Es una bendición si es una bendición si el Señor nos permite comenzar el año. Y qué mejor tomando buenas decisiones. Así es de que tenemos que acudir y clamar a Él. Una buena decisión que hemos tomado es haber decidido por Cristo. ¿Cuántos sabemos? ¿Y cuántos damos gracias a Dios por eso? Y eso trasciende a la vida eterna. Por eso sabemos que el día que partamos de aquí vamos a estar con Él. ¿Sí o no? Gracias al Señor. Nuestras decisiones van a trascender y es importante saberlo. Debemos de saberlo, no nada más tenerlo ahí. Y van a trascender, te decía, para bien o para mal. Trascender, fíjate bien, es algo
más de lo que muchas veces ni lo podemos entender o de lo que no nos podemos imaginar. ¿Puedes entender el alcance que tienen las decisiones que tomamos cuando hacemos algo bien? ¿O también puedes entender el alcance que tienen cuando hacemos algo mal? Entonces, cuidado con eso. Ha sido una bendición el poder ver decidido, ¿sí?, por nuestro Señor Jesucristo. Esa ha sido una buena decisión. Tiene una recompensa, te decía, y es estar por toda la eternidad con Él. Hoy en día es necesario que la palabra de Dios, fíjate bien, sea revelada a cada uno de nosotros. Y es por eso que se expone la palabra, por eso nuestro pastor nos comparte. Por eso debemos anhelar venir aquí a la congregación, principalmente como número uno para alabar y adorar al Señor. Yo luego me pregunto, ¿por qué hay hermanos que llegan tarde? ¿Sí? Si lo único que tú y yo podemos ofrecerle al Señor cuando nos congregamos aquí es los cantos de alabanza y adoración. Pero bueno, cada quien decide. Ha tomado la decisión pues de llegar tarde, de perderse, de entregarle un poquito de lo mucho que nos da el Señor, ¿sí? Y después, bueno, somos bendecidos con la palabra, pero cuando salimos hay que ponerla por obra. Entonces, todo esto tiene un significado, tiene un porqué, ¿verdad? El Señor tiene cuidado con cada uno de nosotros. Y te decía que por eso la palabra se expone y cada uno de nosotros decide si la toma o la deja. Qué mejor que decidamos tomar esa palabra que recibimos. Y luego el pastor nos dice, apunten, anoten, y cuando lleguen a su casa o en el transcurso de la semana, escudriñen ahí lo que apuntaron y bueno, vuelvan a repasar. ¿Te ha tocado que ha preguntado el pastor de qué hablamos hace 15 días o cuál es el nombre de la predicación de hace 15 días y que muchas veces se nos ha olvidado y no sabemos? Bueno, debemos de estar prestos y debemos de acordarnos. Si lo hacemos de una manera bien y correcta, te aseguro que va a quedar en nuestras mentes, va a bajar a nuestro corazón y vamos a poder saber. Entonces, es importante que la palabra sea revelada a nuestras vidas y va a depender de cada uno de nosotros, te decía, si la tomamos o la dejamos ir. Cada uno de nosotros va a decidir y es personal, ¿sí? Es personal. ¿Cuántos sabemos que las cosas con Dios no son a fuerzas? ¿Sí? Dios no nos forza a nada. Cada uno de nosotros vamos a decidir si le seguimos o no, si somos obedientes o no. Mira, la palabra de Dios debe quedar impregnada, te decía, en el corazón de cada uno de nosotros y en nuestra mente para que pueda luego ser aplicada. Solamente de esa manera. Tenemos que buscar la ayuda de Dios. ¿Cuántos buscamos la ayuda de Dios? Pero diario, no en unas cosas o cuando se nos presentan cosas desfavorables. Se nos presenten cosas favorables o desfavorables, tenemos que buscar la ayuda de Dios. Dice Romanos 1:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Todas las cosas. Y no dice las cosas buenas nada más, ni tampoco dice las malas. Y mira, yo he aprendido de ese versículo, yo creo que tú también, que las cosas desfavorables nos ayudan más que las favorables, porque cuando son favorables nos da gusto y nos olvidamos, porque todo es alegría, felicidad. Pero cuando son desfavorables es cuando al menos yo, he aprendido y he dicho qué tengo que hacer, cómo le tengo que hacer. Señor, ¿qué quieres tú que haga en esta aflicción o en esta situación por la que estoy pasando? Bueno, tenemos que pedirle el consejo a Dios. Tenemos que buscar la ayuda de Él. No debemos de buscar la sabiduría del mundo. Hoy en día tenemos más opresión en las cosas que hacemos y más para el Señor. ¿Cuántos las tienen? Yo creo que todos, ¿sí? ¿Y sabes que vendrán más y más opresiones? Cada día más. Así es de que debemos estar conscientes en eso, debemos saberlo.
Hoy en día, fíjate bien, el pecado tiene un efecto de descomposición en nuestras vidas y nos podemos contaminar fácilmente. ¿Cuántos sabemos eso? Debemos de tener cuidado con el pecado. Y tú y yo decidimos si dejamos que el pecado entre en nuestras vidas o no. Tú y yo decidimos. Tomar una buena decisión, fíjate bien, es ir en contra del pecado. Y eso es lo que tenemos que hacer. De eso el Señor se va a agradar. Mira, algo que debemos considerar cuando tú y yo buscamos la dirección de Dios, ¿sí? Debemos de considerar esto. Nuestros hijos, nuestros nietos lo harán también cuando buscamos la dirección de Dios. ¿Por qué? Porque nos van a ver. ¿Te imaginas o podemos entender lo importante que es el ejemplo? Mira, muchas veces no tenemos ni que hablar, con que nos vean. Con eso basta, ¿sí? Y a veces hablamos y no hablamos lo que tenemos que hablar y no salen bien las cosas. Muchas veces mejor es tener un buen ejemplo, la gente lo va a ver y se va a sorprender y te va a preguntar por qué lo haces así o por qué eres así. Y bueno, es una forma de poder compartir. Entonces, tenemos que buscar la dirección de Dios y es tomar una buena decisión. Cada uno de nosotros seremos responsables de las buenas y malas decisiones que tomemos. ¿Cuántos sabemos? Cada uno de nosotros. No podemos ni debemos de echarle la culpa a alguien. Tú tienes la culpa o porque tú, no. Cada uno de nosotros somos responsables, ¿sí? Hombres y mujeres, ¿sí? Y a nosotros, fíjate bien, varón, como cabezas de nuestro hogar, buenas y malas decisiones afectarán a nuestra familia, que puede ser para bien o para mal, porque somos responsables, varón, si estás casado, de nuestra familia. ¿A quién le va a pedir cuentas el Señor? ¿Al varón o a la mujer? Al varón le va a pedir cuentas. Así es de que debemos de tomarlo bien en cuenta y ser responsables. Tú y yo somos los responsables y daremos cuentas a Dios. En nuestra vida debe de haber también, fíjate bien, prioridades y eso marcará las decisiones que tomemos. ¿Sí lo entendemos? Debe de haber prioridades. También debe haber instrucciones claras, porque eso va a trascender, pero decisiones claras, ¿sí? No turbias, que se entiendan, que estén bien. El Señor estará con cada uno de nosotros en nuestras decisiones. ¿Cuántos ya podemos entender que así va a ser? Y que Él no nos va a dejar, que Él estará ahí. Por eso es importante pedirle consejo, pero tenemos que acercarnos a Él. Si no nos acercamos, el Señor nos va a dejar, ¿sí? Y va a depender de cada uno de nosotros. Vamos a ver, ya para terminar, a personas en la Biblia que tomaron malas decisiones, y hay muchas, y no alcanzamos, nos llevaremos toda la tarde, y personas que tomaron en la Biblia buenas decisiones, malas y buenas decisiones, y seguramente tú conoces y sabes de muchas y has leído, ¿sí? Pero vamos a ver unas poquitas nada más, no muchas. Mira, Adán tomó una mala decisión, mordiendo del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, y tú sabes las consecuencias hasta dónde nos han alcanzado, ¿sí? Hace pues como 6,000 años más o menos, ¿sí? Híjole, y quién sabe cuántos años más, ¿sí? Una mal decisión. No fue Eva le dio de comer y él aceptó, pero él tomó la decisión de comer. Mira, dice Génesis 3:6, abre tu Biblia ahí en Génesis 3:6. Y dice, y vio la mujer el árbol que era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y dio también, ¿a quién dice? A su marido, el cual comió así como ella. Entonces, ahí podemos ver
que tomó una mala decisión. Caín tomó también una mala decisión. ¿Y qué hizo? Mató a su hermano. Dice Génesis 4, ahí más adelantito, 4:8. Dice, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Otra mala decisión. La mujer de Lot, mirando hacia atrás, tomó una mala decisión. ¿Sí? No tenía que voltear, le dijeron. Y mira, muchas veces a nosotros nos dicen, hazle de esta manera. Y yo le hice así y salió bien todo. Y es de la mejor manera como le puedes hacer. Y vemos ejemplos o lo estamos viendo y tomamos otra decisión. ¿Sí? Entonces la mujer de Lot tomó mal decisión. Dice Génesis 19:26, allá adelantito. ¿Sí? Entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. ¿Sí? Tomó mal decisión. Otro personaje en la Biblia, Abraham, tomó una decisión mal, teniendo un hijo con Agar. Y tú conoces la historia, ¿sí? Su hijo Ismael. Dice Génesis 16:4. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Miraba con desprecio a Sara. Y tú conoces la historia. Por eso te digo que podemos hablar toda la tarde aquí de personajes en la Biblia, ¿sí? No le hizo caso a Dios, no confió en Dios, tal vez por la edad que tenían. Mira, no importa la edad que tú y yo tengamos, ¿sí? Dios sabe cómo obrar con cada uno de nosotros. Simplemente tenemos que confiar. Si tú le has pedido algo al Señor y no te lo ha dado, ¿sí? Es por algo, el Señor sabe. Tenemos que ser pacientes y puede pasar un año, puede pasar 2 años y Él sabrá cómo va a actuar. Pero muchas veces también por desesperarnos tomamos malas decisiones y son precipitadas, ¿sí o no? Entonces tenemos que aprender de estos personajes y si aprendemos, bueno, vamos a tomar buenas decisiones, ¿sí o no? Por eso es importante pues leer, conocer la palabra, ¿sí? Ahora vamos a ver personajes en la Biblia que tomaron buenas decisiones. Mira, Josué tomó una buena decisión, ¿sí? Y dijo Josué en Josué 24:15. ¿Ya lo tienes? Dice, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quien sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis. ¿Y qué dijo Josué? Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Tomó una muy, muy buena decisión, ¿sí? Nosotros, una buena decisión es servirle a Él también. Yo te he dicho en otras ocasiones, en los avisos que he dado, que quién quiere servirle al Señor. Mira, servirle al Señor es un privilegio y una gran bendición. Yo te animo para que este año le puedas tú servir aquí en la congregación en algo al Señor. Es una bendición y es para Él, ¿sí? Y si lo haces, híjole, la verdad que necesitas hacerlo para experimentarlo. Solamente de esa manera, sirviéndole, lo puedes experimentar. Y es una bendición el poderle servir. Otro personaje, José el soñador, tomó una buena decisión y le dijo que no a la esposa de Potifar. Ella siguió insistiendo y ¿qué hizo José? Huyó rápidamente, ¿sí? Tomó una buena decisión. Génesis 39:18 y dice, y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y ¿qué hizo? Huyó.
¿sí? Muchas veces tenemos que retirarnos de las personas con quien nos encontremos, que estemos oyendo que están hablando cosas que no edifican nuestra vida, ¿sí? Mira, yo no sé si te ha tocado, pero yo he estado con personas y empiezan con chistes, con cosas así, todo eso. Yo lo que hago es retirarme, porque eso para nada me va a mi cabeza, le va a caer cosas que no sirven, ¿sí? Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que retirarse. Ahora sí, como dice un dicho, más vale aquí huyó que aquí quedó, ¿no? Sí, también huyendo se gana. Entonces tenemos que retirarnos, pero hay gente que está oyendo algo y hasta se acerca para ver qué está y está con risas y carcajadas y todo eso. Bueno, va a depender de la decisión que cada uno de nosotros tomemos. Entonces, José tomó una buena decisión. Y mira, no alcanzamos, pero sabemos que Abraham después tomó buenas decisiones, Moisés tomó buenas decisiones, David tomó buenas decisiones, pero también tomaron malas decisiones. Ya vimos una decisión de Abraham con su sierva Agar. Esther en la Biblia tomó una buena decisión y ya nos compartieron de eso también, ¿sí? Nehemías tomó una buena decisión, ¿sí? Pablo tomó buenas decisiones, Salomón tomó buenas decisiones, ¿sí? Cuando fue rey, ¿qué le pidió a Dios? Tomó una buena decisión, ¿sí? ¿Qué necesitamos tú y yo? Pedir a Dios sabiduría. Esa es una buena decisión, ¿sí? Pedirle a Dios sabiduría y tantas cosas más que aquí no terminaríamos. Pero bueno, estos personajes que vimos, algunos tomaron buenas y algunos tomaron malas decisiones. Y por último te quiero decir, mira, la palabra de Dios provee el fundamento bíblico para la toma de decisiones, ¿sí? Y eso debemos de entenderlo. Y debemos de entenderlo claramente en nuestras vidas y en todas las decisiones que tomemos. En todas las decisiones que tomemos. Y necesitamos además, fíjate bien, ser consistentes con lo que Dios ha revelado en su palabra. ¿Sí lo entendemos? Entonces, hagamos caso a la palabra de Dios. Pidamos consejo a Él. Amén. Vamos a terminar orando al Señor y darle gracias por esta palabra que hoy nos ha dado Él. Señor, en esta hermosa tarde que tú nos permites terminar aquí, Señor, yo te doy gracias porque hoy tú nos has hablado y tú quieres cosas buenas con cada uno de nosotros, Señor. Te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos y te pido que esta palabra, Señor, llegue hasta lo más profundo de su corazón y pueda dar fruto, porque tú te vas a agradar, Señor. Hoy tú nos has hablado de algo importante en nuestras vidas, que es el tomar buenas decisiones, Señor. Tú quieres un bien para con cada uno de nosotros, Señor, pero en muchas ocasiones nosotros hemos fallado por no ser obedientes a lo que dice tu palabra. Yo te pido, Señor, que pongas en cada uno de mis hermanos y en mí ese deseo de poderte conocer más a través de tu palabra. ¿Y cómo? Leyéndola, estudiándola, memorizándola, escudriñándola, pero también orando a ti, Señor, porque sabemos que tú nos puedes preparar para todas esas adversidades que vamos a presentar allá afuera, pero sobre todo para las decisiones que diariamente vamos a tomar en nuestra vida, en este peregrinar que tú nos permitas estar aquí en la tierra, Señor. Yo te pido que haya ese deseo, como dijo el profeta Jeremías, me comí tus palabras, y así que nosotros podamos decir también, Señor, que comamos tu palabra varias veces al día y ser alimentados de ella para poder nosotros
salir adelante, para poder ser bendecidos y que no caigamos en errores como los que hemos caído, Señor. Sabemos que podemos ser ejemplo y que más personas van a poder vernos. Queremos ser un buen ejemplo, pero también, Señor, queremos, si vemos que algo está mal, queremos aplicar corrección, queremos que nos des esa sabiduría para poderles decir a las personas que así no es, que las cosas están mal, y nosotros poder tomar esas decisiones correctas y acertadas, para que más gente pueda también acercarse a ti, Señor, clamar a ti y que puedan ser alcanzados por ti, Señor. Yo te doy gracias porque nos has permitido tener esta última reunión aquí, Señor, estar congregados mis hermanos y yo, Señor. Y te doy gracias por todas las bendiciones que nos has dado. Y si en tu voluntad está permitirnos comenzar este año, que le faltan pocos días para iniciar, te damos gracias, Señor. Tu voluntad es mejor que nuestra voluntad. Nuestro deseo es cada vez echarle más ganas, conocer más y más de ti, Señor. Dar fruto, Señor, que se vea, pero necesitamos tu ayuda. En nuestras fuerzas no lo podemos hacer, y mucho menos sentir que todo lo sabemos. Tenemos que ser humildes, Señor, y queremos hacerlo para que tú te reveles a nuestras vidas, para que tú obres, para que tú hagas todo de acuerdo a tu voluntad. Y solamente confiando en ti, pidiendo consejo a ti, Señor, lo vamos a poder lograr. Te doy gracias y todo esto te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Pues bien, les recuerdo, no hay reunión este miércoles, no hay oración, ni los jóvenes tienen reunión. Nos vemos, si Dios permite, hasta el próximo domingo. Y ya por aquí van a estar nuestros pastores, reciban un saludo de parte de ellos y feliz año, que el Señor les bendiga, que la pasen bien y bueno, que coman sabroso. Dios les bendiga.